Llega el momento de la columna de Julieta Daniela Cabrera, que en este caso nos va a repasar la historia. Estoy esperando que se metan los auriculares que están peleando. Como pelea un vampiro contra la estaca. Julieta Daniela Cabrera nos trae hoy Drácula. ¡Bravo! ¡Bravo! Para mí tenemos que hacer todo con... Agarrá, Mili. Agarrá Bien. uno. Dientes. Agarrá un diente. Si algo le faltaba a todo esto, eran los dientes. Agarrá esto. Esto es para boca de niños, me parece. ¿Me entrará? Sí, que entra. A ver. Sí, yo pensé lo mismo, pero... No me entra. Sí, mira, te queda bien, Mili. Pero A ver cómo queda aquello. Massachusetts. Sí, como ahí. Ah, me puse al revés. Bienvenidos. Porque hay una parte que es arriba y otra abajo. Sí, ya sé. Ya sé cómo funcionan los dientes. Pero son muy chiquiticos. Son chiquititos. Es que como un cotillón. No A hay ver, dientes Mili. más grandes, Decí Mili. cosas con F. Forro de mierda. Forro. Pero tú Decí no. fabuloso. Fabuloso. Fantástico. Es como que... Se me cae la baba. Decí flirteo. Ay, es fabuloso flirtear con las féminas. Bien. ¿Vos? Está todo espectacular. A ver, abrimos. Fantástico. Das miedo así. Sí, es re vampiresca ella, ¿eh? Sí. Muy vampiresca. Contenido de calidad. Así es, pero Contenido de calidad. Fricción. Puedo. Sí. Me gusta tanto tu Es re cuello. vampiro, Jimé. Es re vampiro, Jiménez. Ah. Sí. Para mí en una vida fue... Esta copia. Me está dando arcada, chicos. Me está dando cada vez. Me está dando arcada, es un asco esto cuando lo sacas. De Ah, todavía. qué bueno. A ver, Qué buen castillo que encontraron, chicos. Jimena, tirame la palabra, a ver, fricción, fabuloso, fantástico. Esta fricción es fabulosamente fantástica. Muy bien. Qué profesional que Pero a ver, ¿no puede hacer con abriendo la boca? Se te Ah. abre, Ah, se te sale. ya que los voy a girar. Ajá. Ahí está. Ah. La sensualidad que se maneja en Ajá. este programa, Ahora por bien, favor. no me haya acabado, estoy babeando. Sí, estamos todos babeando como unos boludos. Pero de vuelta no acá te también olvides que él lo vuelvo a traer. tenemos esto que son los dientitos. Esa es otra cosa, claro. A ver, ese es esto, lindo. tirame ese. Pero ese se come. Lo come. Ese es dulce, ¿no? Sí, ese es dulce. Este te lo encajás bien en los dientes para que si no Claro. entró el azúcar, que entre. Che, ¿sabés que Drácula es mi personaje favorito, no? Sí, me habías dicho, ¿en serio? Mili. Ujú. Así que guarda. Sí, un poco. Te quedó todavía un brillo en el ojo. ¿Uno solo? Sí, el otro se te fue. ¿Y este se me fue? Sí, ese fue. No, ese lo tenés, se te fue Ah. el largo. Tebo también está en esa. Tebo también. No, Ah. Y con el mechón rojo también Eh. está medio vampiresco. Mira, también el triquingo también tiene. Apa. El más Drácula de todos. Quiero ese cuello. Uy, me voy a comer toda esta gomita, boludo. Son Eh. 4 pequineses viejos, dice Perro Miranda. Puede ser, es verdad. Ay, mira que viene con la... Ahí es como que dentadura rara. A ver, haceme pequinés. Haceme, pará. Dámelo a Mili primero. Tira tu mejor pequinés, Mili. Ay, es que... ¡Bueno! ¡Cuida! ¡Cállese, perro de mierda! ¡Cállese, perro de mierda! Ese es mi perro de mi vecino. Carlita, ¿Me con esto? a ver. Ay, la baba. Es muy grande tu pequinés, bajalo más. Más agudo, ahí está. Ay, ay, Ahí va. ay. Ese chiquitito. Contenido de calidad. Ese es el de mi vecino. Está muy bien. Pará, vos con eso basta. Bueno, Lucho. Es el tercero que te comes en un segundo. Bueno, déjame. Sí, todas cosas para cotillón. Pero están buenos. Después me lo guardan porque lo voy a llevar para... ¿Para qué? Lo voy a Bolealo. jugar. ¿Qué lo vas a reciclar con alguien? Y sí, todo. ¿A quién se lo vas a- Con la bandina. ¿Y a qué se lo vas a dar? ¿A tus Ay, alumnos? siempre sirven para algo. esas Está bueno los cosas. caramelos esos. Muy bien. El kiosco, bueno. lo compré de Me kiosco. gustó. Bueno, sí voy a hablar de Drácula porque hace muy poco se estrenó Drácula Mar de Sangre, que tenemos el tráiler. Qué mal la traducción. ¿Por?
porque se llama El último viaje del Demeter, que Claro. digo, nada que ver, no entiendo por qué ponen lo que se les canta el Drácula, culo. Mar de Sangre. Sí. ¿Ya la viste, Mili, vos? No, no la vi. ¿No la bajaste todavía? Es que es muy sangrienta, no sé si es el tipo de Drácula que me gusta. Este se estrenó hace más o menos 2 semanas. Sí. Y justamente, como decía Mili, trata de lo que es el viaje de Drácula en el Demeter, que es el barco este. Ujú. Drácula, como ya muchos sabrán, es una novela de Bram Stoker, que es del año 1897. O sea, todas las películas que surgieron después nace de esa novela de Bram Stoker, ya de varios siglos atrás. Ujú. Pero bueno, esta parte, a diferencia de otras películas, retoma lo que es el viaje de Drácula en el barco este, que es como una partecita del libro de Drácula, no es todo el libro. Ah, eso te iba a preguntar, ¿de dónde venía la historia? Claro, Pero es cuando Drácula se va de Transilvania Ajá. y se va ¿a dónde? ¿A Londres se va? a Londres. Claro, entonces hace un viaje en barco. Hace ¿Por un qué va- sos fanático de Drácula vos? Me gustaba siempre, me gustó la Drácula, me parece que la primera que más me gustó fue la de Coppola. La de Coppola. Y después me empezó a interesar porque me parece que lo que tiene Drácula como monstruo es que te permite hacer todo tipo de películas. Te puede hacer una sangrienta de terror, te puede hacer algo más romántico, te puede hacer las dos cosas. También hay películas que tienen como cierta carga homosexual. Drácula te permite todo. A diferencia de un zombie, ponele, que solo te viene y te muerde. ¿A vos no te interpeló nunca Drácula? Me gusta todo lo que es tema sangre, no sé, persona surrealista. Me gusta. Sí, esta película ¿Qué, no sí es surreal? como- Sí, Persona surrealista ¿No es nunca- surrealista que tenga esos dientes, Sí. sea todo blanco? Sí, es No me un- gusta que siempre sea todo blanco el coso. No, y pero además bueno. hay varias características de Drácula. Por un lado está el Drácula de Bela Lugosi, que es totalmente como el conde, ¿no? Con Sí. engominado para atrás, con la capa. Y después está el Drácula de Francis Ford Coppola, que es más monstruoso, digamos. Pero siempre es sexy. Siempre es lindo, sí, siempre es Y sexy. sí, está linkeado como así con una cosa romántica o sexual, Sí. ¿no? Sí. Como Crepúsculo Sí. me viene a mí Sí, sí. también. Sí. ¡Ah! Y No pasó nada. Nosferatu, que es todavía, ahí sí es bien ¿Qué monstruoso. gritás? Pero eso Cruzó un cable. casi se cae el mate. Me gusta para porque tirar. Juli sigue como acá, no pasó nada. Acá Sí, Nosferatu. como que se cayó. Es que no se cayó la yerba, entonces como que No para pasa mí nada, no, está bien. que quedó Pasó todo nada. bien. Si se hubiera caído la yerba hubiera sido peor. Pero bueno, la tradición de Drácula, en realidad el cuento de Drácula tiene varios orígenes, ¿no? Principalmente, todas estas características de los vampiros vienen de tradiciones folclóricas del año del Pepe, Claro, eso digamos, te iba a de decir. 1789. Cuando me dijiste el año dije, es muy nuevo. Pensé que era tipo del 1500. No, es de 1789. En realidad hay varias como orígenes. Por un lado, están las tradiciones folclóricas que fueron recopilando distintos estudiosos. Y por el otro lado está más bien lo histórico, que es del año más o menos 1431, que tiene que ver con Vlad Tepes, que era un príncipe de Valaquia. Pero vamos a empezar por lo que son las tradiciones folclóricas. Porque lo que tienen los vampiros, ¿no? Es que siempre decían que eran los muertos que revivían. ¿Sí? Toda esta idea de que una vez que enterraban a alguien, esa persona podía levantarse de la tumba y atacar a todas las personas o enfermar a las personas que estaban en esa época y morir, digamos, ¿no? Esa culpa la tiene la religión, Sí. que nos instala la resurrección. Claro. Pero en realidad tiene que ver con enfermedades de sangre. Claro, tiene que ver con enfermedades de sangre, con épocas de muchas epidemias. Viene más por ese lado. Una de las primeras historias, que en realidad hay documentos, porque son todos documentos que fueron encontrados del año de 1789, de 1800, y a esas personas se les llamaba vampiros. La primera es la de la familia Tillinghast, que es de Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra es Estados Unidos, una parte de Estados Unidos, más relacionado con Long Island y demás, que había una idea de que los muertos, una vez que estaban enterrados, se levantaban de sus tumbas, iban a visitar a los vivos y les sacaban como la sangre y los enfermaban. No, acá tenemos una de las tumbas de la familia Tillinghast. La familia Tillinghast tenía Hay mucha 14 de- hijos. Acá hay muchos de esos. Sí. Tenía 14 hijos y la primera hija, que se llamaba Sara, había enfermado y había muerto, ¿no? En realidad el padre de esa familia había tenido sueños que los ganados o todo lo que era la agricultura y demás, había una peste, lo que sea, y pobreza. Cuestión que muere esta hija, Sara, y después empiezan a enfermarse varios de sus hijos. Entonces lo que le dicen al padre es, no, bueno, acá algo raro está pasando, ¿no? Los hijos más chicos empiezan a decirle, no, pasa que cuando estamos durmiendo viene Sara y nos pone la mano en el pecho
y como que nos va sacando la fuerza, nos va sacando la energía, nos va sacando la energía. Bueno, todo muy raro. Entonces, ¿qué dice? Lo que tienes que hacer, le dicen al padre, es desenterrar a Sara Sí. y ver cómo está. Claro, desenterraban a Sara, cuando le desentierran a Sara, ven que Sara estaba como muy bien. Ujú. Apa. Estaba muy bien, como que el pelo largo, como la piel muy brillosa, Toda ¿no? conservada. Toda con Claro, colágeno. todo conservada, muy conservada. Entonces, lo que hacían en esa época era justamente desenterraban y le clavaban una estaca en el corazón. Para asegurarse. Claro, para asegurarse que estuviera muerta. Esa era una familia. Después, otra de la historia también, ¿no? Es la de Mercy Brown, que fue como la última vampira encontrada en Nueva Inglaterra. Mercy Brown también viene de una familia, ¿no? Hija de una familia que había tenido varias pérdidas en la familia, hasta que un día le dijeron también al padre, esta es Mercy Brown, existió, existió y murió. Lo que le habían dicho al padre es también, algo está pasando, o sea, ya esto se relacionaba con otra historia que había habido en la época que decían, no, bueno, a nosotros nos pasó algo muy parecido, la persona se levantaba de su tumba y venía a visitarnos a la noche y nos tocaba el pecho y nos sacaba toda la energía. Entonces justamente lo que hicieron fue desenterrar a Mercy Brown, la desenterraron y acá lo que hicieron, le sacaron el corazón, lo prendieron fuego, las cenizas las mezclaron con agua y se lo tomaron, ¿no? Porque supuestamente lo que pasaba era Claro. que... Eso ya de Y ahora vicioso. tenemos una foto de la casa de Mercy Brown, que es esta casita. Mirá. Justamente lo que pasaba era eso, que decían, bueno, la cuestión para que pueda terminarse con esos contagios era beber parte de la sangre de las personas que habían fallecido y que habían provocado estas muertes. Entonces, de ahí vienen como varias tradiciones, varios documentos de esa época que cuenta justamente esto. Bueno, se morían, revivían, iban, mataban a toda la gente o esparcían los contagios. Después hay otra historia que es de otro vampiro que es de JB, que ahí lo que pasó fue que encontraron... ¿Qué es JB? JB, Perdón. sí, Es son las un whisky. iniciales. Ahora, Ah, pero es una persona. una persona, le Jack decían JB, el vampiro JB. Bien. Sí. ¿Sí? Decían, bueno, lo que pasó en este caso fue que encontraron los huesos y los huesos estaban la calavera y los huesos del fémur cruzados. Cruzados. Sí, dice que en este caso fue distinto, pero ¿qué pasó? Ahí están los huesos. Y con el tiempo, a partir de estos restos, que estamos hablando de 1800 más o menos, o sea, hace muchísimo tiempo, pudieron reconstruir lo que era la cara de JB, que era como uno de los vampiros también encontrados, que tenemos la reconstrucción facial. ¿Todo esto es Estados Unidos? Todo eso es Nueva Inglaterra, sí. Ujú. Este sería JB como uno de los vampiros que pudieron hacer la reconstrucción facial a partir de los huesos encontrados. Y el último, uno de los más conocidos, fue Arnold Paole, que en realidad este es de Austria, también. Lo mismo, ¿no? Este me da tipo miedo, habían levantado, lo habían desenterrado y habían encontrado que su piel brillaba y que su pelo estaba largo y que tenía sangre en la nariz, en las orejas y demás. Bueno, decían, bueno, obviamente no se nota el paso de los meses, ¿cómo puede ser que estuviera en estas condiciones? Y documentos de estudiosos de la época decían, bueno, se encontró el cuerpo en perfectas condiciones, con la piel totalmente brillosa. Entonces, esto lo que demostraba en esa época era que en realidad lo que se creía era que las personas que morían en realidad no morían, sino que se despertaban y lo que tenían que hacer los vivos era beber la sangre de los muertos para que se acaben esos contagios. Cuestión que nada que ver con las tradiciones digamos, con la historia de Bram Stoker, que en realidad el vampiro se toma la sangre de los vivos para tener más vida. En este caso era al revés, para curar las enfermedades tenían que tomar la sangre o beber el corazón, digamos, de las personas que habían muerto para que se terminen con las epidemias. Cuestión que después, con el paso de los años, ¿no? Empezaron a haber distintos estudios que decían, bueno, ¿qué pasa? Cuando una persona fallece, sí, obviamente el pelo te sigue creciendo, Claro. las uñas te siguen creciendo, el cuerpo se llena de gases, entonces se empieza a salir sangre por la nariz, por los ojos y demás. Y como se pierde la primera capa de la piel, la piel que está por debajo de la primera capa es más brillosa. Entonces a la noche, con las antorchas y demás, daba la sensación como que esa piel brillaba. Bueno, No, esas son todas conjeturas. Ayer me contaban de una técnica para la persona que muere de un infarto, que hay que taparle la nariz para que no salga la sangre por la nariz. Entonces le tienen que poner algodón. Mirá.
Pero te lo tienen que poner en esto. Claro, para que no se vea tan bien. Exacto. Claro. Claro, todas esas cuestiones eran más que nada en esa época que se le echaba la culpa, digamos, a los muertos de lo que eran las epidemias. En esa época estaban la tuberculosis, la Claro. neumonía, eran las principales enfermedades que tenían estas personas y que producían epidemias. Entonces decían, bueno, está pasando esto, bueno, la culpa es de esta persona que está reviviendo de la muerte y está yendo a matar a todos. A esas personas que eran como muertos vivos se les decían que eran vampiros. ¿Sí? Como nada que ver con lo que después recuperó Bram Stoker con la historia de Drácula. Acá Chacalermo Palita dice, entonces sí hay que beber sangre de muertos, ¿no? Sí. ¿Confirmamos? Sí, vayan. Sí, Vayan, y vayan. nos evitamos cualquier tipo de enfermedad. Confirmadísimo, vayan. Dios mío. Sí, bueno, después se descubrió también años más tarde que había una enfermedad llamada porfiria que te producía el enrojecimiento de los ojos, las uñas largas, el tema de no poder ver a la luz porque te producía incomodidad y demás. Había una enfermedad que estaba relacionada muy con el tema de la sangre, entonces decía, bueno, Claro. puede ser que en esa época también hubiera este tipo de enfermedad. Entonces de ahí todas las cuestiones que tienen que ver con esto, con las enfermedades. Pero antes también me parece que en los Balcanes ya estaban tipo leyendas vampíricas de hace un montón. así, Entonces así, es como vienen que viene. de los griegos, de los romanos, ya se creía, en los persas también ya se creían en distintos seres que consumían sangre para poder seguir viviendo, como esto de ¿no? De los griegos, de Roma, de Persia, de China, también muchas historias esto de personas que bebían sangre de seres humanos y Acá dice, hay que ser más fan de la morcilla. Delicia, dice Pancho. para no tener Bueno, Bueno, anemia. ayer leía que a uno Bueno, le bueno. pegaron con una morcilla en la cabeza y lo mataron a sangre fría. Ay, Dios mío. No, mentira. No, yo no entendí el chiste. No, ¿por qué lo tiraste? Estuvo. Fue Me, tremendo. me sorprendiste porque digo, no lo. No lo va a decir, no lo va a Lo decir. dijo, ¿eh? Muy bien, Aparte bueno, me la comí, era una morcilla congelada. lo celebro, lo celebro. Sí, no, después en Babilonia. No, Julio, dale, dice. Bueno, se fue el barba, tengo que tirar Ya está, chistes así ya para está, equilibrar claro. y que no se Muy vea. bien. No, está bien, ese es como el recuerdo del barba. ¿Mm? El barba también le hubiera quedado bien el rojo del pelo. Claro. Sí. Y sí. Y por Es la verdad. barba. Y los brillitos Hablando también. de- Ahora tenemos que tomarnos la sangre del Del barba. Del barba. Dame la sangre del Dame la barba. sangre. Pero bueno, después otra parte, más allá de las tradiciones folclóricas, Julio se contagió de barba. Sí, mordió. dice, odio darle el pie a Julio. dice. Es muy bueno. Bueno, pero después hay otra historia que tiene que ver más con la historia real, digamos. Estas son documentos que se encontraron que son tradiciones folclóricas y demás, que son conjeturas, creencias que había en distintas épocas. Pero existió el príncipe que se llamaba Vlad Tepes, que Vamos. sí, ahí Vlad Tepes, que Tepes. aparece en la película de Francis Ford Coppola. Vlad Tepes o Vlad el Empalador. Vlad Tepes, Qué fuerte el Ay, empalador. Dios. sí, Sí, sí. Tepes es Esto es así. empalador. Así es significa la cosa. empalador. Se tendría que haber llamado Black Petes. Te empala. Ahí está Ahí Vlad está el- Tepes. Tratá de no ahí hacerle salió el caso, grupo- tratá de no hacerle caso al nene El que grupo vino. musical te empala. Te impala, Vlad Tepes. Mira, Mira la cara de Vlad Tepes. qué tegobi raro que tiene. Sí. Bien, bien. Bueno, había una región muy hermosa que era la región de Baraquia, que si querés tenemos el mapita para ubicar bien. Una parte de Romania. Ahí está. Bueno, Baraquia era lo que estaba ahí en el medio. Arriba estaba Hungría, abajo el Imperio Otomano, ¿no? ¿Qué pasaba? Baraquia estaba ahí en el medio y el padre de Vlad Tepes era Vlad Dracul. Dracul era porque pertenecía a una orden que era la Orden del Dragón, que tenía que defender digamos, al cristianismo del avance del Imperio Otomano, ¿no? Esto es todo verdad, de Esto es veras. todo Esto es verdad. real. Claro, Dracul real. es exactamente... Dragón. Dragón. claro. Significaba dragón porque el padre de Vlad Tepes, que era Vlad Dracul I, era, digamos, pertenecía, digamos, a Baraquia, pero defendía del avance del Imperio Otomano. El tipo era medio vendido en realidad, ¿no? Porque cuando le convenía estaba Bueno, con pero Hungría. pará, estás en el medio de los Estaba dos en el medio. quilombos y tenés que estar Entonces- entre dos imperios. Entonces Claro, estaba ahí medio estaba negociando. ahí y decía, bueno, ¿qué hago? Entonces, bueno, primero estuvo con Hungría, ¿no? Y dijo, bueno, Hungría vamos a defender al cristianismo, el avance del Imperio Otomano. Y el tipo dijo, bueno, yo me quedo con el Imperio húngaro, ¿no? Con Hungría me quedo por acá. Pero en un momento dijo, bueno, no, pero mejor me voy con los otomanos. Porque, ¿Se vendió? Sí, sí. Y eso que le habían dado, pertenecía a la orden del dragón. O sea, era una orden muy importante que eran militares que defendían al cristianismo. Ajá. Pero en un momento dijo, no, bueno, me parece que me voy con el Imperio Otomano porque
creo que puede ser invadida Barakia, entonces me tengo que asegurar de que no sea invadida. Bueno, el tipo se va con el Imperio Otomano. El tema es que era medio vendido, iba de un lado a otro según le convenía. ¿Qué pasó? El Imperio Otomano, cuando dijeron, bueno, pero me tenés que dar algo como para que yo sepa que no me vas a traicionar. Claro. Entonces, ¿qué dice? Te dejo los 2 pibes. Te dejo a mis 2 hijos. No. Y le dejo los 2 hijos, sí. Le dejo los 2 hijos como garantía. Era como medio garantía. tradicional eso. Sí. Te trato bien, sos mi invitado, pero Sí, no te Pero vas a sí. ir acá. Jimena está a 2 pasos de eso. Yo hago eso. Ya vengo, chicos. Sí, Lo le dejo. digo Me olvidé los la hijos. tarjeta de crédito. Le digo, ya vengo. Sí, pues dijeron, te dejo a mis 2 hijos. Y bueno. Lo que pasa es que si no, no había trato. No, si no, Claro, no había el Imperio Otomano te dice, pará, que dame algo importante. Vas a ser mi vasallo y te dejo de ahí a mis 2 hijos de garantía. Por eso se inventó el documento, para que dejes el documento y no lo Es otra cosa, es más fácil. más fácil. Tenemos otra foto de Vlad Tepes para que más A ver, vayan sí. para ir viendo como el tipo era acá tenemos, es una estatua de Mirá, Vlad Tepes. acá me da más miedo que en la Sí, otra. Sí, era jodido este. Una especie de algo más ahí egipcio está. también. Sí, Pero en Rumania muy querido igual. Sí, en Rumania lo querían Y bastante, sí. lo siguen queriendo Y incluso. sí, claro, porque defendió la tierra de ellos. Claro, cuestión que le dejó los pibes de garantía a Raku y a Vlad III, que Vlad III es Vlad Tepes, Ujú. Draculea, porque el hijo de Draculea. No te rías. Es que es muy fuerte todo. Nah, dale. ¿Te das cuenta? Dale. Yo como un caballero Draculea. acá. Yo como un caballero acá y ella sonriéndose. La tenemos que hacer en Carlos Paz, esa, 5 años. Draculea. 5 años tiene. Uy, no voy a salir, no voy a quedarme a la nube que nadie sube. Hasta el churri está diciendo. Perdón. 12 años, ¿viste? Me salió como... bueno, le dejó los pibes ahí 5 años, entonces los chicos... el más chico decía, bueno, ya está, me quedo acá, pero bueno, a Vlad Tepes no le gustó mucho que estuviera ahí con el sultán y demás, pero sin embargo él ahí recibió mucha educación del arte de la guerra y cuestiones bien turcas que él fue adquiriendo. Bueno, cuestión que en un momento... la gente de Barakia, que eran los boyardos, que eran como la gente de ahí de Barakia, pero que dependían mucho de los húngaros, eran medios traicioneros, ¿no? Entonces en un momento... Los boyardos. Los boyardos. Como los pibardos. Los boyardos. Ahora me suena en la cabeza una Boyardos. canción. Draculea. Creo que sí, esta canción la acaba de inventar. No, la acaba de inventar, pero está buenísima. Está buena, Me está buena. gusta, me ¿Cómo Con sigue? con un... Tengo hasta ahí. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo es? Le dice, bueno, muere el padre, Vlad Dracul, Dracul. 2, y muere uno de los hijos, el más grande. Entonces el dice, empalador, la culeo. mirá. No, existe, boludo. Dice, por favor, la caliento, soy un radiador. Si no, la cuqueo. El Draculeo empalador. Dice el empalador, mira. Oh, mira que bien. Sí. Meto el dedo, Vieron, meto el dedo. era conocido. soy un radiador. Estoy para el fit de brillitos. Eso, cárcel. Nada, bueno, muere el padre y muere el hijo, entonces ahí quedan libres los 2 hijos para hacer lo que quieran. Entonces dijeron, bueno, es momento de ir a Barakia a recuperar nuestro principado. Darío Cuestión, Barakia. Fue, lo recuperó, duró poquitos meses porque perdió, ¿no? Ahí no hubo mucha felicidad cuando llegó Vlad. Pero después tuvo un segundo intento y ahí sí, ahí fue con todo, más o menos a los 23 años, el pibe va... llega, se vuelve príncipe de Barakia porque puede, ahí con los húngaros y con los turcos, siempre con ayuda de alguno de los 2 bandos. Nunca se casó con ninguno de los dos. Si bien estaba más del lado de los húngaros, a los turcos no los quería mucho por el tema de que lo habían tenido ahí Claro. 5 años Sí. contra su voluntad. Entonces con ayuda de los húngaros llegó al trono de Barakia. El tipo, ¿qué pasa? Se quiso vengar de los que habían matado al padre y al hermano. Entonces dijo, ay, bueno, los voy a invitar a un banquete para Pascuas. Vengan todos. Ahí mató a medio mundo, No. los mató. A Muy los Game más of Thrones viejos, todo, ¿eh? Eso te iba a A decir los más como la viejos escena los de Game of empaló. Thrones. Bueno, en Game of Kill Thrones... Bill, Kill Bill Perdón, también. Perdón, ¿no? En Game of Thrones, Jon Snow tiene un amigo, que es el que los termina traicionando después, que era de un reino que había sido conquistado. Exactamente lo mismo que pasa con Drácula. Se lo llevan de invitado, pero tiene que vivir toda la vida ahí. Entonces, digo, Sí, saca verdad, mucho de la historia, verdad. claro. Está robado mucho de ahí, ¿no? Ujú. Sí, cuestión que dice, bueno, a los más, digamos, más adultos y demás, los empaló a todos. Ujú. No. Y al resto, ¿qué hizo? Los hizo ir hasta una región, Para empalar, ¿podemos decir que eso? Todo el mundo sabe lo que atravesar es con empalar. una estaca desde la cabeza hasta los pies. Sí, pero No. Sí, ¿por dónde? Por el ano, sí, ¿no? por el ano. Y si lo hacían bien, no morían, porque los ponían lentamente de manera tal que no rompa ningún órgano y te Ningún salía órgano. por acá.
Ay, Claro. Dios. Y te ibas muriendo a poquito. Muy Quería hermosísimo saber todo tanto. eso. Y bueno, pero Me para imagino. que te des cuenta de lo heavy que hizo. Sí, Me volvés a romper las bolas y te empalo. sí. Es una de, digamos, los castigos más fuertes. Pero Por eso suena- le decían Horrible. empalador. Zona te des picante, para que te Palatia. des una idea, la dictadura empalaba. Ay, laco. ¿Ah, sí? Sí, para que lo Mm. sepan. Para que aquellos que están apoyando Claro. ideas. Sí. Bien. Terrible. Pero nada, por momentos en Rumanía, como dicen, lo querían, porque dice que defendía, era como un héroe para ellos. Lo que pasa es que después fue adaptado para... la única manera que tenía el Imperio Austrohúngaro de llegar a los otomanos o al revés era por ese lugar, por los Cárpatos. Claro. Entonces el chabón estaba en el medio de todos los quilombos. Capaz, todo pasaba por ahí. Claro, entonces Claro, podía todo el negociar, pero a comercio veces y demás. se picaba y se tenía que poner heavy. Sí, era muy complicado para... Bueno, cuestión que a los otros los hizo ir para una región, ¿no? Los llevó y dijo, bueno, vienen conmigo. O sea, no fueron muy felices. Los obligó a construirle un castillo. ¿Ya que están? Y Trabajo. había muchos que habían muerto porque no es tan fácil construir un castillo, y los demás se caían en el precipicio o iban muriendo. Pero ahí él se aseguró que los que estaban con él eran realmente los fieles, digamos, los que se tenían que quedar. Bueno, después otra de las cosas que hizo muy terrible también Psicótico. fue algunos dicen que invitó a los gitanos, a los pobres, a los mendigos a un banquete, los hizo comer hasta explotar y después los prendió todo fuego. Eso dicen. Otros dicen que en realidad eran comerciantes que lo que hacía era dificultar el comercio. Claro, porque estaba, como dice Mili, estaba en una región Claro. complicada entre dos potencias, digamos. Yo tengo una pregunta. ¿No puede haber mucha propaganda negativa con él también? Sí, de para otros mí lados. sí. Y bueno, sí. Sí. Viste que la historia es según Y la sí, cuenta. claro. Sí, o sea, el tipo, digamos... Está bien, empalaba, pero no es que los otros tampoco que la otros guerra eran era re muy buenos con amigable, él. no. Claro, era toda una barbarie. después Era lo toda que una es- eso, una violencia. Lo que sí, como Hungría tenía, Turquía, el Imperio Otomano tenía como un ejército muy grande, lo que él hizo fue hacer como guerra de guerrilla. ¿No? Entonces decía que se disfrazaba y llevaba enfermedades para contagiar a todos los soldados de... O si no, de repente contaminaba los ríos para que no pudieran tomar agua. ¿Sí? Prendía fuego las aldeas para que no pudieran comer. Entonces eran como guerras psicológicas. Claro, decía aparte lo que podés hacía tener un él. super ejército, pero si tienes que pasar por un caminito escarpado así entre Claro. montañas, Ahora, era lo ingenioso que era para Ujú. la maldad, ¿no? para meter Era- miedo. Sí, y sí, sí. tenés Era que meter malo, miedo. malo, ahí. malo. Perverso, una persona perversa. Lo que pasa Sí. es que si tenés un ejército de millones del otro lado, los tenés que asustar. Claro. Entonces, cuanto más grotesco sea todo, más los asustás. Sí. Empiezan a pensar que es un demonio. Tal cual es que decían, en un momento, que esto fue lo más fuerte, agarró a todos, claro, porque ¿qué pasaba? Él se puso muy de acuerdo con el Papa Pío II, porque él decía, yo voy a defender el cristianismo, el Imperio Otomano no va a avanzar, y digamos, del Imperio Otomano estaba uno de los hijos del sultán que se había criado con él, que era el que había invadido Constantinopla y había ganado Constantinopla, que era Mehmed II, que era muy importante, imagina, había invadido Constantinopla, la caída del Imperio... Estoy aguantando todo, mira. no. Porque, a ver, decilo. No. Decilo. Sí, sí. Pero hay una parte que hay un bosque de empalados que dice que era como 8 kilómetros, No. que el tipo agarró y dijo, bueno, acá se mueren todos los otomanos, empaló a todos, y ahí a partir de ese momento empezaron a tener un miedo terrible, Y porque era claro. un bosque, tenemos un video Y sí. No, del empalamiento que... Sí, Tenían celular en ahí esa te digo época. Está cuál es el grabado con video una porque- videocámara. ¿Cómo lo Tenemos grabaron? no, es un video porque es una película rumana del Ah. año 1972, que ahí se ve Uy, ¿cómo se llama? La quiero ver. ¡No! el bosque, los empalados, estaban todos empalados. Y claro, para que se 23.000 asusten, personas más o menos el empaladas. olor y todo, medio que te va. No, es muy horrible todo. No puedo. Era muy buena no me gusta persona, nada. Vlad Tepes. No me gusta. No me gusta. Dice. A partir de ese momento, Me gusta esto que a estén partir de haciendo. ese momento los turcos le empezaron a decir Kasilu Bey, que era como un demonio. Está bien, pero los el turcos señor no empalador. iban a dar besos, los turcos tampoco. Iban a hacer cosas lo mismo. Claro. Sí. Toma, empalagate. Ahí, Ahí está, muy bien, muy bien. y ahí ¿Verdad? empezaron No a quiero esparcir más. la historia de Vlad Tepes como el empalador. Claro. Y Draculea, que era hijo del Draculea. dragón, tiene otro Draculea. significado que es demonio. Entonces empezó a adquirir más la idea de Vlad el demonio. Un señor muy amado. Ujú. Bueno, ahí lo empezó a venerar, claro. Le Uy, dijeron quiero ver esta hasta película. Kasilu ¿Cómo se Bey. llama? ¿Sabemos? Es una película No me importa rumana. mentir, tirame. Sí, no, El drag y el Vlad empalador. Tepes se llama. Claro. Vlad Tepes. Muy bien. Bien. No, pero no, sí. Está en las redes sociales, en YouTube.
Bueno, esa es la historia de Vlad Tepes, es un señor muy amado y querido, que en Rumania lo requieren. Están muy Sí. enojados con Bram Stoker porque dijeron, no, él agarró, no tiene nada que ver lo de Vlad Tepes con Drácula. Si el tipo no, para nosotros fue un héroe, digamos. Sí. ¿Sí? Es como dicen, no, mancharon nuestro nombre, además decía varias personas Está de para ver ahí. en YouTube, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, varias personas ahí decían, no, pero ahora la gente que viene acá a Transilvania es toda gente extraña, porque vienen a buscar a Drácula, y acá en realidad nosotros lo queremos, Vlad Tepes. Igual para ahora les recopa, ¿eh? Sí, ahora Ah, el comercio re bien, ¿viste? Pero esta es una historia que a mí, la verdad que a mí me cae bien Vlad Tepes. O sea, esta estamos hablando de... No, no Julieta, sé, a mí acaba no de me... parar a toda esa gente. ¿Cómo No, te va a no, caer no, Para mí, bien? era Embalada, buen, para no. mí era buen chabón. No. Julieta, mirá cómo están todos Mirá. embalados. Bueno, No, no te puedo defender. Estoy traumada, no me gusta más la palabra empalar. Una cosa es decir, era un político de su época y se manejó como se Claro, manejaban todos y todos. fue exitoso para defender su tampoco tierra. los otros eran Pero muy me ca- buenos. No, está bien, está bien. No, no es no, que los Tenés otros iban con razón. plumas. Empálalos a todos, Vlad, a todos. No, Julieta, no. Está mal, o sea, está mal, No. obviamente, pero... Claro, salvate. Me parece pintoresco. Pero había muchas guerras en ese momento. Los otros tampoco es que no le iban a... Además, después lo Ay, metieron preso. me está dando miedo esta chica. Sí. Después lo traicionaron a él. Y sí. Porque lo traicionaron. porros. El rey, el príncipe de Hungría, que era Matías Corvino. Matías. Matías Martín. White Matías, Tepes. Matías Corvino. Corvino. El tipo dijo, no, nosotros vamos a ayudar a Vlad Tepes, ¿no? Está defendiendo al cristianismo, no sé qué. Pero después se dio cuenta que era como un poco excesivo todos los castigos que tenía. Y como no querían tener problemas con el Imperio Otomano, dijeron, Vlad Tepes va a visitar a Matías Corvino. Y Matías Corvino, ¿qué hizo? Lo metió preso 12 años. No, Matías. Mirá. Y puso Mirá. de príncipe de Valaquia Claro. al hermano Es que Raku, el Acá hermoso. dice Mariano Paz, le encantan los chicos malos a Juli. Por eso te va a ver cómo te va, No, Julieta. no. ¿Te das cuenta? Elegís, No, no se elegís metan mal. por ahí, decirle. No, No, por ahí no no, es, no, por ahí no. no es. Pero bueno, lo traicionaron a él. 12 años preso estuvo. Es que cada Y pusieron imperio, al hermano. cada imperio quería meter a su persona ahí para manejar Valaquia. Ese es el Claro. tema. Y lo pusieron al hermano que encima, Raku el hermoso, encima eran re discriminadores. ¿Me entendés? Porque capaz que el otro no era tan lindo. Y pusieron a lo Raku estoy el viendo hermoso. una Pero en Julieta esa, en esa una época se Julieta opinaba del desatada. cuerpo. Raku el hermoso. Hermoso. Era Raku el hermoso, no tenemos la foto Está de bien, Raku el pero hermoso, no. no estaban deconstruidos en esa época. No, Andaban Raku el empalando hermoso. Y gente. había ¿no? otro que era el monje, porque había otro hermano Ajá. que era el monje. A nadie le importa el nombre, pero Ese no es Drácula monje. Estamos viendo un pico de su carrera en estos Sí, sí, 3 sí. minutos. pero después gobernó mucho tiempo el monje. De defender a Black Tepe no se vuelve, Juli. Ay, perdón. No es que lo defienda, pero Pero era copado. era inteligente. A ella lo Porque que le importa Sí. es ganar las batallas. Sí. Entonces no importa quién esté enfrente. Yo lo banco también, yo también soy de Draculea. No, sí, chico. obvio, defendió su no, tierra. estaba en el medio, pobre. No atacó a nadie, lo Pobre. atacaban a él, pobrecito. Él quería defender el cristianismo y lo traicionaron. Se convirtió en Ah, Drácula. son alto cristianos ustedes. Lo traicionaron. No, después a los turcos también los ayudó. Ujú. Mira, Ha ayudado a lo que le convenía. Acá está. Era re bueno. Era re lindo, además. era re linda. Bueno, acá después cómo se empezó a transformar, Y sí. pobre. Bueno, igual está muerto, tampoco. Bueno, cuestión que lo enterraron porque ¿qué pasó? Lo traicionaron. Después de los 12 años, no, pero es No, vos verdad. seguís, vos Sí, seguís. vos- Después él volvió, porque después de un tiempo estuvo 12 años preso y después volvió y dijo, voy a recuperar Valaquia, porque tuvo como 3 intentos, pobre. Al tercer intento, bueno, re bien, y después tuvo ahí unas guerras también, o sea, unas peleitas con los turcos. Un par de Y guerritas, ahí mató un par de supuestamente lo personitas. traicionaron los de su guardia, o sea, lo traicionaron 2 veces cuando estuvo Porros. preso. Y sí. Y después cuando lo traicionaron los de su guardia, su ejército, digamos, y le fueron a llevar la cabeza a Mehmet, que era el del Imperio Otomano, Sí. y la empalaron la cabeza. No, en otra el- vez, en ¿Te das el- cuenta que andan todos empalando, Jimmy? No es que para solamente... para que No, está vieran que bien, estaba no, está muerto. bien. Era una época Y ahí empaladora. exhibían la cabeza de Claro. Vlad Tepes. El tema que dicen que el cuerpo lo enterraron en un lugar, pero más o menos en 1930, cuando abrieron la ¿Abrieron? tumba, no había nada. No, en serio, no estaba. Entonces no está muerto, está entre nosotros. No había Sin nada. cabeza. Estaba de parranda. Sin cabeza, el cuerpo estaba, la Sí. cabeza ya estaba por un lado, pero Hmm. el Por cuerpo eso no tenemos estaba. el grupo Te Impala. Tepe sin palo. Igual que difícil en esa época decir lo matamos. Si no llevaban la cabeza, ¿cómo lo No. comprobaban? Claro. Entonces era así. No haces un ADN. No, claro. Te traje el DNI. Y además, con Mehmet, que era el del Imperio Otomano, él se crió porque era el hijo de... Está bien, pero lo tenía de prisionero Sí, lo al tenía pobre sí, Vlad. pero eran como hermanos. ¿Y qué onda el correcaminos en todo esto? Ah. Mec. Mec- Qué difícil.
Cuando todos miran y dicen, ¿cómo nadie hace la relación? Sí, yo creo que estamos extrañando No, yo que se tampoco. frene un poquito y cada tanto algunos frenen. Pero después, bueno, vino Bram Stoker y dijo, ay, dicen que en una sesión de espiritismo le contaron la historia de Vlad Tepes. Y él, ¿Posta? sí, dicen. Acá está Bram Poquito de Stoker, chini. también, 1897 escribió Drácula. Dame un triquingo de este. Mi querido Vlad. Stoker. Sí, sí. ¿A quién se parece? Al Barba. Es igual, Barba. boludo. Y bueno, eso está pasando. Eso está eso. pasando Igual. hoy. Es el el Barba regreso de con los muertos 49, 48 años. Es igual, boludo. Ah, Eso mierda. está pasando hoy. Sí. Bueno, este señor escribió Drácula. Ujú. En realidad, allá había varios libros de Drácula. Pero bueno, el más importante es el de él porque la gente lo leyó más, básicamente. Porque fue un bestseller. Me gusta la justificación. No, pero Me encanta que iba a ir para un lado y Sí, bueno, sí. lo leyeron, por eso. Es importante. fue un bestseller en esa época. Ujú. Bueno, lo más importante... Linda igual- novela, está buena. Sí. Sí, Bueno, sí. la novela en realidad lo que trata es, bueno, había un chabón que se llamaba Jonathan Harker, que era como un abogado y pertenecía como a una inmobiliaria. Está escrito a modo epistolar, como, Claro. bueno, 5 de diciembre de 1900. Todas cartas, claro, cartas todas o recortes de diarios. Sí. de- Es muy linda la novela. Cuestión que el pibe le dice, ay, tenés que ir a venderle una casa a una persona que vive en Transilvania. Bueno, va muy inocente y ¿quién le abre? Drácula. Ese Y chavo. él nunca se sorprendió de que era medio raro, ¿viste? Bueno, cuestión que Drácula le empieza a chupar la sangre. Estoy contando muy rápido porque... Está bien, está bien. No, está En bien. X2 Está me bien. encanta, sangre. X2 me Sí, encanta. él no Le empieza a chupar discriminaba la a la sangre gente. y él como que se empieza a debilitar y en un momento Drácula decide ir a Inglaterra, a Londres. Claro, la casa que compró. a la es de- casa que compró. Claro, claro. Claro. Ese viaje que él hace de Transilvania a Londres es el de la película de ahora. Ah. Y ahí aparece la novia también de este Harker. Y pasa un montón, no se los voy a spoilear. Léanlo. No, no. Sí. Pero Drácula Ok. conocen todo, Sí. Capaz que no. ¿no? Bueno. No sé. ¿Cómo te contraatacó? Capaz que no. capaz que sí o capaz que no. Pero acá está. Ay. Estas son Ah. esta es. ¿Esta cuál es? Qué Esta es- lindo, mirá. ¿Bram Stoker? Sí. Sí, esta Digo, está Bela Lugosi. Sí. Bela Lugosi. Ay, qué lindo. Uf. Mirá que es medio gardeliano. Sí, re. Pero para él era como muy, Volver. muy sexy. Bela Lugosi es de Maxi, ponele 1932. un volver de Gardel de fondo y queda Igual. un videoclip de Gardel. Pero si querés poner la parte, ahí me voy a saltear varios videos. ¿Por qué? La parte en que... Porque empieza con... La de Nosferatu también está muy buena porque es un monstruo. Mirá, Bueno, la historia de Nosferatu es linda. Ah, no, Sí, re, la re puta sí. que lo Re parió, me bravo. arruinaste a Ah, Drácula. mirá. Ya no me da más miedo. A mí este no me da miedo Y aparte igual. volver. Vuelve de la muerte. Ah, muy bueno, ¿eh? Pega re bien. hermoso. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos Espectacular. hondas horas de dolor. Ah, no, es hermoso. Pinky. Y aunque no quise el regreso, Mirta Legrand. No, pero tiene sentido. se vuelve al primer amor. Espectacular. La vieja calle Ay, mal. donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Esto lo hace el tiene que ganar 5 Martín Fierro. Lo hacemos nosotros y se mete estos boludos que están haciendo esto. Espectacular. Ay, muy bueno. Pero después hay una película que es del 1920. Es la primera. Sí, la de 1922, que es la de Nosferatu, que es feo él. No es muy lindo, es re monstruoso. Pero pues no tienen los derechos de hacer Drácula, entonces hacen Claro, Nosferatu. eso mismo. Claro. La esposa de Bram Stoker dijeron, no, pero esto es re plagio. Así que no. Y fueron quemadas varias de las cintas y fueron recuperadas después con el tiempo, pero en realidad no tenían los derechos, era plagio. Me Es gustan estas espectacular, películas antiguas Nosferatu. porque están medio níquidos. Van rápido, ¿viste? Tipo, Ay, se Me puede gusta. adelantar con... Yo la adelanté un poquito No. la película muda. Pero es que no hablan, entonces como... claro. Son solo imágenes. Para mí es muy real el concepto de Drácula. Ahí está, ahí no, aparece. no con la sangre, pero sí con las energías. Hay mucha gente Drácula que Que te te chupa la chupa. energía, sí. Gente tóxica, como esta Mateas, de lo que dice. No, Mira. no estoy tan de acuerdo con el concepto tóxico, pero Y ahí aparece, bueno... Este es Este sí me da miedo. Hizo que no, perdón, ¿este es Nosferatu? Sí. Ah, Ahí viene, Ahí está aparece. Jonathan Harker. El pibe le estaban chupando la sangre toda la noche y no se daba cuenta. Dale, Ve boludo. tremendo personaje y no se asusta. Encima le ofreció quedarse como un mes en la casa. claro. Y se quedó.
Este era más monstruoso y no tenía la parte más seductora de Drácula. No, este era... Digamos, porque realmente todos los Dráculas han sido facheros. Bela Lugosi, vos lo ves ahora y parece un señor grande, Claro, pero pero era fachero Mirá para que la era época. Ponele Crepúsculo, le metió mucho hot, pero le sacó mucho el miedo Sí, miedo. al vampiro, digamos. es que por eso me parece que puedes elegir hacer bastantes cosas. Digo, la de Coppola tampoco es tan terrorífica, es más romántica. Coppola Pasa está... que duraba un montón. Vos habías Todo. traído una de vampiros también. Había traído una de vampiros que no era terrorífica tampoco, ¿ves? Que podés ir para donde quieras. Después la de la Hammer de la década del 70 que hace Inglaterra es un monstruo directamente, todo sangre. Yo era muy fan y me daba, lo que más miedo me daba cuando era chico era Drácula. No sé por qué. ¿Sí? Sí, era el personaje que más miedo me daba. Y Porque bueno, es como bastante como Sí. si fuera real, ¿no? Ujú. Como que lo Sí, puedes que no trasladar. puede pasar a cualquiera. Claro. Claro. Bueno, lo que cuentan, que después del libro de Bram Stoker hay otro libro que se llama El Origen, que supuestamente encontraron el manuscrito digamos, del prólogo del libro de Bram Stoker, donde él dice que esta historia es real. Empieza contando Bram Stoker. Dice, esta historia es real, muchos de los personajes que existieron existen y como que iba a resguardar su identidad, una cosa así. Y lo que se cuenta en ese libro, que es El Origen, que ahí es que está como esta dosis de que si fue real o no, es que había 3 hermanos, Bram Stoker tenía un hermano y una hermana, que tenía una niñera. Dicen que esa niñera era muy rara, que por momentos se iba y volvía, se iba, volvía. Bram Stoker era un nene que tenía muchas enfermedades de chiquito, una salud muy delicada. Dice que en un momento la niñera le hizo como un ritual de sangre y a partir de ahí Bram Stoker como que empezó a mejorar su salud. Empezó, pero muy, muy... O sea, demasiado, se fue para el otro extremo, digamos, buen deportista, ágil, tenía una salud muy frágil y de repente era todo lo contrario. Dicen que esa niñera, ¿no? Como que hay una idea de que esa niñera era como una vampiresa que Drácula le había pedido para que se quede con él. Porque en un momento la niñera de Bram Stoker se tuvo que ir y supuestamente es porque Drácula como que la secuestró para que Bram Stoker pudiera tener su salud. Entonces, esos manuscritos se encontraron, ¿no? Esto, o sea, el que encontró los manuscritos fue el cofundador de Microsoft. Tomemos Lo todo con compró. pinzas todo esto, ¿no? Claro, sí, son cosas, viste, que se van diciendo. Bien, sí, claro. Cualquier Paul cosa que Aulen. alimenta la leyenda, Claro. vale. Pero bueno, dice que encontraron estos manuscritos y el bisnieto de Bram Stoker publicó este libro que cuenta justamente la historia de Bram Stoker y los 2 hermanos como el origen de Drácula y queda como ahí, como en... Y además Bram Stoker, ¿qué pasó? Otra de las cosas raras es que cuando murió, para la época no era normal que la gente se cremara o se incinerara. Ajá. Y sin embargo él pidió que Claro. se cremara, como Mirá. esto de la Por idea las de que dudas. por las Sí. dudas que no pueda volver de la muerte. Bien. Bueno, no estamos muy alejados con el plasma rico en plaquetas ahora. Claro. Bueno, Es es verdad. nuestra propia sangre, Sí. pero bueno. Te sacás, Hay, te algo, hay autochupás la alguna sangre. cosita Claro. ahí. Claro. Te autochupás la Sí, sangre. ¿Gary Oldman, gran Drácula o no? Ah, tenemos el... A mí me gusta mucho. Sí, a mí bueno, me de gusta. Francis Ford Coppola. Genio. ¿Cuál es? Es el, ya te digo el pedacito, que es la parte que se convierte Mostrarme en... muchos Dráculas, ¿eh? Drácula... ¿Qué te pasa? ¿Dónde está? Quiero Drácula ver- 3. Quiero ver muchos Si no me equivoco es Dráculas. el 3. Drácula 3. Tirá el que sea. Tirá Dráculas. Ese que viene después de Bela Lugosi. Ahí está. Este. Ahí está. Sí, lo estamos viendo. Qué linda película esta, ¿eh? Sí, esta me gustó. Media que muy sexual. Lo matan, lo destruyen a Keanu Reeves, porque tuvo que hacer un acento inglés y dicen que es terrible. La verdad que... Bueno, tuvo muchas críticas también. Pero a mí me da lástima el Drácula de acá. Y bueno, está bien. Porque estaba enamorado. Y sí, ¿Por qué empatizás con los malos? No, porque era buen chabón. la Era buen historia chabón. de Drácula, Elisabetta, que era su esposa, cuando estaba llegando el Imperio Otomano, se tira desde el castillo pensando que le iban a atacar. Bueno, después dicen que también le pudo haber metido los cuernos, una cosa así, pero bueno, yo elijo creer que era porque venían los turcos y se tiró Sí. desde el castillo. Bueno, esta, la de Francis Ford Coppola, empieza con esa parte, y después lo que pasa es que pasan los años y... Justo Winona Ryder es muy parecida a su ex esposa. Me encanta Ajá. que lo que hace 10 minutos dijo no vamos a spoilear, lo spoilea 10 minutos después. Ahí tenés razón. Está bien, pero Ay, yo por quería eso- que lo por eso cuente. estuve- Drácula, porque todo el mundo quería lo Por eso cuente. no lo quiere cuente. contar, por Claro. eso, porque sabe Mina- que se pisa. Mina Harker es parecida Sí, es muy a claro, su... Mina Harker es parecida claro, a y su- entonces a la su ve a amada. Winona. Igual a Winona Ryder como que también le gustó a él. Y sí. Sí. ¿Cómo se llama la de Coppola de Gary Oldman? ¿Se llama Drácula? Bram solamente? Stoker, Drácula. Ah, Drácula, Bram sí. Stoker Drácula. Sí. Claro. Así se llama. De 1991.
¿Y no tenés más Dráculas para mostrarme? Eran un montón, no iba a terminar nunca Claro, más, Mili. Drácula. Ah. Bueno, vamos a despedir esta gran columna de Julieta. ¡Bravo! No es que lo quiero a Vlad Tepes, Yo voy sí a, lo quiero. Fan de Black Tepes. retractar. Empáralos a todos, Vlad, a todos. Poneros en fila y tra. Enseguida volvemos con Pasando Redes con Jimena.